¿Qué tal? Muy buenos días a este segundo día de jornada de nuestro Congreso de Estudios Asiáticos para estudiantes de posgrado. Les doy la bienvenida a nombre del Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de nuestro director Francisco Urdines, del Centro ICLAC, que nos patrocina, de Alada Chile, Alada Internacional, y de la propia Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidas todas. Vamos a comenzar por el orden que tenemos marcado en el programa de esta séptima mesa, que se titula Mediación y herencia cultural entre Asia y Latinoamérica. Hoy le agradezco especialmente a Carol Chan, quien va a ser nuestra comentarista de esta sesión. Y Carol me indicará si prefieres quizá comentar después de que terminan las ponentes o cada ponente o al finalizar las cuatro ponencias. ¿Qué prefieres manejar? Prefiero dar mis comentarios después de toda la mesa, al final de la Perfecto, mesa. listo. Ya, muchas gracias, Carol. Bien, iniciamos entonces con Flavia Luke, que ella nos va a presentar el día de hoy su ponencia titulada Nostalgia, Diseño Emocional y Herencia Cultural en los Art y Contemporáneos. Bien, Flavia Luke es doctoranda en la Academia de Artes de la Universidad de Shanghái, posee una maestría en Teoría y Crítica del Diseño por DICOM y en Ciencias del Diseño por la Academia China de las Artes en China. Su investigación examina la hibridación y gamificación cultural, así como su impacto en la transmisión y gestión de nuevas modalidades de consumo de la herencia cultural no tangible. Muchas gracias, Flavia. Te recuerdo que tienes 15 minutos y yo te voy a avisar unos 3 minutos antes para que vayas concluyendo, ¿sí? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahí. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como les decía, mi nombre es Flaya Luke y en el día de hoy estaré hablando sobre Coachao One, nostalgia, diseño emocional y herencia en los art toys contemporáneos. Para arrancar, quisiera comenzar definiendo dos conceptos fundamentales. El primero es el de Guochao y el segundo es de Chaowan. Guochao es un concepto que literalmente significa tendencia nacional y eh, que busca el aumento del favoritismo del consumidor hacia el diseño de la cultura y los productos hechos en China. Es un concepto que nace en el 2018 junto con la marca Li-Ning, cuando por primera vez se presenta en el Fashion Week en New York. Esta experiencia dio lugar a que los consumidores chinos entendieran que los productos realizados en China ya podían no solamente competir a nivel internacional, sino que habían madurado y que se podían, se podían asimilar en calidad y en diseño. Al mismo tiempo, ¿sí? Quiero presentarles otro concepto que es del Shaowan, que literalmente significa los juguetes, aquellos juguetes que son populares, pero que en el caso del día de hoy vamos a estar definiendo o denominándolos como art toys y se definen o se refieren a los IP o a las propiedades intelectuales, aquellos diseños de personajes contemporáneos. Ahora bien, ¿por qué es interesante estudiar este fenómeno? Bueno, es una buena oportunidad para entender cómo el fenómeno del One, ¿sí?, sintetiza la estética tradicional china en un lenguaje moderno y afectivamente comercializable. Y dentro de este fenómeno hay tres factores que están involucrados: la nostalgia, el diseño emocional y la herencia cultural. Para ello, para entender cómo es que este fenómeno se fue gestionando a lo largo de los últimos 20-25 años, primero tenemos que entender a qué nos referimos con art toys. Los art toys nacieron a finales de los 90 en Hong Kong de la mano de un diseñador llamado Michael Lowe cuando estaba jugando con su figura de G.I. Joe y decide cambiarle su ropa y ponerle ropa de skaters. Esta actitud frente al juguete cayó muy bien en la comunidad del diseño y muchos diseñadores empezaron a desarrollar y a crear sus propios personajes. Fue así que a lo largo de los últimos 10 años, los art toys se volvieron un movimiento y obtuvieron un lugar dentro de la industria del juguete. Algunos diseñadores que seguramente conocen pueden ser COS de Bounty Hunter o Bear Bricks de Medicom,
así como Francosit de Kill Robots, y como no, el IP más representativo de la empresa PopMart, diseñado por Kenny Wong Molly. Ahora bien, ¿cómo es que, o mejor dicho, cómo es que podemos definir a los art toys en comparación a los juguetes tradicionales? Bueno, los art toys se definen por su énfasis en la creatividad, su originalidad y las tiradas limitadas. Están influenciadas por la cultura pop, el graffiti, por el arte callejero y por los cómics. Y al mismo tiempo, ¿sí? Estos diseños abarcan una amplia gama de estilos, materiales y temáticas. Los art toys a lo largo de estos años se convirtieron en plataformas de expresión de identidades culturales. Son artefactos que materializan personajes que a su vez encarnan historias propias, las del creador y las de su propia cultura. ¿Cómo es que los art toys o cómo es que llegan a China? Bueno, fue en el año 2010 que la empresa PopMart abre su primera tienda en Pekín. Y no sé si conocen o han escuchado nombrar de La Pupú. Bueno, es un IP que pertenece a esta empresa. PopMart es una empresa que no solamente diseña IP, sino que también desarrolla este tipo de productos. El, el CEO de PopMart entendió que los artos iban a seguir vigentes a lo largo, iban a seguir vigentes dentro de la industria del juguete, sí, solo sí se generaban algunos cambios, ¿sí? Que eh, respetaran, o mejor dicho, que respondieran a las necesidades de un consumidor, que en este caso es el consumidor de la generación Z, aquellos nacidos entre el año 95 y el 2010, a los cuales denominamos nativos digitales, los que buscan un sentido de pertenencia y los que por medio del consumo se sienten plenos. Esta generación valora lo auténtico, lo diferente y lo innovador y por sobre todas las cosas, ¿sí? Buscan dentro del consumo, de la selección de las marcas, aquellas que representen estos valores. Son adultos, son jóvenes adultos que hacen uso libre de sus ingresos económicos, por lo tanto, en términos de mercado, son una fuerza consumidora importante. Fue así que el CEO de PopMart entendió que si él podía modificar aquellas características que tradicionalmente representaban al art toy y adecuarlas a las necesidades de este consumidor, él iba a tener un nicho importante de consumidores y no solamente iba a poder fidelizarlos, sino mantenerlos en el tiempo. Fue así que el concepto de Chaowan nace. Chaowan, como estos dos caracteres chinos, connota dos niveles discursivos. Chao, hace referencia a lo moderno, lo que es la incorporación de un sistema estético binario entre que combina estéticas de orientales y occidentales, y Wan, que alude a lo lúdico. La esencia radica en los valores promovidos por el juguete mismo, tales como la libertad, el minimalismo, la informalidad y la originalidad. Recordemos, ¿sí?, que Chaowan tiene mucha herencia del art toy y que los art toys eran diseños originales de diseñadores independientes. Wanning, ¿qué es lo que hace? Bueno, decide combinar códigos y simbologías propias de la herencia cultural china, pero los traduce a un lenguaje visual moderno y contemporáneo, que hacen de estos productos, ¿sí?, visualmente accesibles y codificables. Estas características crean una experiencia inmersiva de la cultura china y al mismo tiempo habilitan diálogos interculturales. Ahora bien, Wanning dice, bueno, entonces incorporemos esta idea de Guochao dentro de estos productos contemporáneos. Y es aquí donde la idea o el sentimiento de nostalgia aparece. La nostalgia en términos de regreso a los orígenes, esta idea que también está latente en el concepto de Guochao, del consumo de los productos hechos en China, también aplica este set de valores y creencias que representan una sociedad. Es decir, hacen alusión, hacen un llamado a esa
sentimiento de patriotismo y utiliza la tradición como elemento de refidelización en las nuevas generaciones. Mientras que el Chaowan, estos art toys, utilizan el diseño afectivo e emocional, materializando, reproduciendo y representando estos códigos culturales y simbologías, pero con una estética moderna, es decir, habilitan un diálogo intergeneracional donde estos valores y creencias de esta sociedad se transmiten, perdón, de forma lúdica. Es así, a ver, ahí está, que se empieza a utilizar la memoria cultural como un recurso comercializable y el sentimiento de pertenencia se vuelve un factor determinante al momento de la toma de decisión en el momento de la compra del producto. Y es así que el consumo de este producto se vuelve simbólico. La intersección o la combinación entre Guo Chao y Chao Wan, esta negociación entre lo tradicional y lo moderno, de repente se vuelve una nueva modalidad de transmisión de la herencia cultural. Ejemplos, tenemos varios. Aquí traigo unos que son representativos dentro de la industria, como lo son la serie de Journey to the West de Molly, donde Molly es un diseño de personaje, es un IP que encarna a los personajes de esta obra literaria folclórica tradicional de la cultura china, o la serie Chinese Style de Molly, donde se la pueden ver vestiendo diferentes trajes que son representativos de las diferencias etnias en China, o vistiendo el traje de novia tradicional chino, o si no, ¿sí? Reproduciendo o representando tradiciones o rituales, en este caso el Año Nuevo Chino con las linternas y los fuegos de artificio, o si no también con las comidas tradicionales, aquí Molly vendiendo baozi y las manzanas acarameladas. Y no podían faltar, por supuesto, Molly encarnando a los 12 animales que constituyen al horóscopo chino. Pero en términos de herencia cultural, Pop Mart dijo, bueno, no solamente se puede hacer una representación, también se puede hacer alusión a la reproducción. Y en este caso, durante el año 2024, sacó una serie de series en donde lo que se intentó fue traer a la actualidad una serie de tradiciones artísticas y, eh, y reproducirlas dentro de las superficies de estos art toys. Un caso específico representativo es el Megaspace Molly Florence China, en donde el objeto está hecho de porcelana y en el cual en su superficie se reproduce una técnica denominada Pahua que se originó durante la dinastía Qing. O el caso de los Megas Space Molly Silver Sea Flower, que es una pieza realizada en acero y está íntegramente tallada a mano con motivos, patrones de nubes chinas, o el Mega Space Molly Hidden Gold Without a Trace, que también es una pieza tallada a mano que la realiza un orfebre que eh, pertenece a una familia que se ha encargado de mantener esta tradición viva a lo largo de muchísimas generaciones. Y aquí también, particularmente en la serie de Space Molly, podemos ver cómo es que esta negociación entre lo tradicional y lo moderno resurge. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vemos a dos objetos, ¿sí? A Molly que está vestida con trajes espaciales, haciendo alusión al futuro, a la modernidad, cuando estructuralmente están desarrolladas, o mejor dicho, sobre sus superficies se han aplicado técnicas que hacen alusión o que intentan traer a estos tiempos estas tradiciones que han sido conservadas a lo largo de muchísimos años. Para finalizar, entonces podemos concluir que el Pochacha One es un objeto lúdico que participa en el proceso de transmisión cultural y que este fenómeno ejemplifica el uso estratégico de la nostalgia y el diseño emocional en la práctica creativa. La memoria se vuelve un recurso comercializable y culturalmente significativo y es partícipe de una nueva modalidad de transmisión de la herencia cultural china. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Flavia. Muy importante y actualizada esta ponencia que nos entregas hoy, porque es muy ad hoc, ¿no? En los tiempos de consumo capitalista que tenemos y que apegan totalmente a las emociones, ¿no? Que anteriormente en las investigaciones no eran tratadas desde los estudios culturales más que desde el ámbito de la psicología, ¿no? Así que es muy interesante cómo ahora trasladamos todos estos otros conceptos de otras disciplinas a otros campos de estudio. Muchas gracias, Flavia. Muchas Y bueno, gracias. ahora vamos a escuchar a Marcia Castro con su ponencia La joyería en plata como mediación cultural, análisis comparado entre la Araucanía mapuche y Yakutia siberiana. Eh, Marcia es licenciada en Filología Francesa por la Universidad de Estambul, es magíster en Ciencias Sociales de América Latina por la Universidad Sorbona de Francia y candidata a doctora en Estudios Altaicos en la Universidad de Szeged, Hungría. Sus temas de investigación o sus principales áreas de investigación son los estudios interculturales enfocados en la lingüística, en la etimología y lenguas en peligro de extinción, así como el contacto lingüístico entre Siberia y Asia Central. Muchas gracias, Marcia, y bienvenida. No sé si me escuchan bien. Sí, ahí te Estoy escucho. tratando de compartir, pero no me sale no puedo compartir la pantalla. Ah, ahora sí, disculpen. Creo que se puede ver, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora sí. Sí, bueno, yo voy a hablar aquí sobre la joyería en plata como mediación cultural entre dos pueblos, puedo decir aborígenes como el pueblo mapuche y también el pueblo Saja o Yakut. Y bueno, para mí es súper importante porque estuve viviendo en Asia Central y no hay muchas relaciones entre estas culturas en sí y tenemos muchas cosas en común. Y bueno, voy a hacerlo muy breve porque es un tema muy largo. Eh, Aquí la introducción sería mi pregunta central. ¿Qué nos dicen los adornos corporales sobre la visión del mundo de un pueblo? Y en el objetivo de esta presentación propongo un análisis comparativo de la joyería mapuche y yakutia o saja. Y bueno, acá los conceptos claves, primero es la mediación cultural, que es un proceso donde los objetos y símbolos conectan la individualidad con lo colectivo y lo material con lo espiritual. Ya que tenemos tres importantes aquí personajes que nos hablan que la joyería baja aquí nos dice que la joyería como mediación entre tradición y modernidad, y eso provoca una hibridez cultural que podemos verlo en ambos lados, primero con los yakutos, con toda la colonización rusa y también con el pueblo mapuche, también con todo lo que ha existido con la relación con España y luego con Chile. Y luego tenemos Lotman también, que esto no es solamente algo material, sino también nos transmite memoria. Y Turner aquí también nos indica como un marcador ritual, que es un mediador entre lo profano y lo sagrado también, que no existe mucho mm, como puede ser en el occidente en sí, se ha perdido de alguna manera, pero sigue existiendo en muchos pueblos autóctonos. Y también acá es importante ver el cuerpo como un texto y un territorio simbólico. Y acá podemos ver que el cuerpo en sí es donde se coloca cada joya, también tiene un significado especial. Y todo esto hay un ritual en todo esto y también hay una función social donde se puede mostrar un estatus, una identidad, una pertenencia.
Y acá mi método es un enfoque cualitativo interdisciplinario que combina la semiótica cultural, la teoría postcolonial y la antropología simbólica. Y bueno, y también me basé en material eh, de pueblo mapuche también, que la mayoría está en español, y en el pueblo yakuto, que la mayoría está en ruso. Así que bueno, ahora voy a comenzar. Primero, acá quería mostrar, el pueblo yakuto son alrededor de medio millón de personas, que su mayoría viven en esta región, que se llama Saja o Yakutia. Y como pueden ver, esta es un gran territorio, y donde también podemos ver que los Sajas, al principio, dicen que vinieron desde Altai y emigraron y se mezclaron también con otros pueblos que vivían acá, pueblos urálicos y acá pueblos paleoasiáticos. Como podemos ver, entonces acá en Siberia se puede ver que es un lugar un poco vacío, tal vez por su clima, pero ha existido mucho contacto entre todos estos pueblos autóctonos antes que llegara la colonización rusa. Y bueno, acá lo importante acá, por ejemplo, tenemos la palabra kumuz, que significa plata en Yakuto. Es un material sagrado y de protección y también da estatus. Y bueno, según las crónicas rusas, ya desde el siglo XVIII ya se podía, ya era destacado ya los comentarios sobre la joyería yakutia que existían en ese entonces, en comparación con los otros pueblos, que pueden ver que Rusia, la parte central está acá, y cada vez se fueron moviendo hasta acá y pudieron ahí comparar y ver estas joyerías también. Y también, que lo voy a hacer más breve, la joyería mapuche en Chile, en Wallmapu, según el censo 2017, es casi 1.800.000 personas que se autodeclaran mapuches. Como no existe una manera clara de identificar, cada uno se identifica. Y también la palabra acá sería, el plata sería rutran, que, que significa plata, y viene de la palabra también que tal vez han escuchado, rutrafe, que significa la persona el orfebre que fabrica. Y también, como muy parecido a Yakutia, la plata es pureza, poder y conexión espiritual. Y acá podemos ver que no es solamente en Chile, sino abarca un gran territorio, ya que es un pueblo preexistente a la nación argentina y chilena. Y bueno, yo acá un poco en lo que pude encontrar, hice una comparación donde hay muchas joyas que son muy parecidas y pueden tener algunas semejanzas. Y tenemos la palabra bastunk. Bastunk es la cinta una banda para la cabeza, que viene de la palabra bas, que significa cabeza, y también se ocupa para principio en idiomas túrquicos. Lo tenemos con el trarilonco y en sí. Pero ahora voy a mostrar con imágenes para que sea más claro. Esto es como, no ocupé todos estas joyas porque tomaría mucho tiempo, pero hice un pequeño resumen que pueden ver a continuación. Por ejemplo, acá el bastunk o trailonco son un poco parecidos, pero normalmente, según las crónicas rusas, antiguamente el bastunk era hecho de cuero, porque era más fácil de usarlo, y también normalmente era usado por jóvenes también. Y el trarilonco, normalmente se dice que igual cuando hubo ese encuentro con los españoles, con todas las monedas, también fue necesariamente, me imagino que ahí sería en ese momento que hubo más auge también, porque, por ejemplo, como los yakutos, también ellos empezaron a poner en otro nivel la joyería yakutia a través de todo el comercio que existía entre las tribus, incluso antes que llegaran los rusos. Y
Y eso, y además, por ejemplo, en Yakutia las mujeres mayores no los usan normalmente y después de casarse se cubren el cabello con unos sombreros o si no con unos velos. Así que no es muy común y dicen que es algo más reciente, pero no es lo mismo con el pueblo mapuche. Y por ejemplo, acá podemos ver como lo que se podría haber sido anteriormente, que estaban hechos de cuero y no de plata, como pueden ver en esta fotografía. Y bueno, es muy interesante porque en el pueblo Yaputo también este tipo de joyería es protección también y también una manera de mostrar un estatus de la mujer. Entre más joyas tenga, tiene mayor estatus económico y social también. Y por ejemplo, acá es muy interesante, también este es un adorno pectoral que en Yakuto es Ilun Kevijer o Keviser, ahí dependiendo de la zona. Y la trapelacucha, también podemos ver que igual existen estos y ambos están en plata. Y bueno, lo que, por ejemplo, la similitud que acá puedo ver, que normalmente son tres filas, según los yakutos son tres filas, porque esto muestra que son las tres partes del alma de la persona. Y normalmente, por ejemplo, acá podemos ver que hay un sol, que ellos dicen kun. Este sol normalmente es para mujeres casadas y no es para mujeres solteras, y este sería normalmente para mujeres solteras. Y este sería. Puede ser también que como el sol tiene conexión con el oro, puede ser que ya es una mujer que ya tiene ese sol ahí representativo, ya es una mujer que está casada y que ya tiene una familia. Y aquí no es tan claro porque igual ahí dependiendo del tamaño en el pueblo mapuche de la trapelacucha, pero normalmente se daba la trapelacucha después de la primera menstruación en las niñas y desde ese entonces ya se podía usar hasta que se casara. Y por ejemplo, otra cosa que es muy eh, simpática o que ellos usaban este pectoral adelante, pero también atrás, que era un poco más angosto, pero más largo, que también era para protección, sobre todo en ceremonias, igual que en el pueblo mapuche, que ayuda para que no tener contactos con malos espíritus, ya que la plata en sí está conectada con la luna. Y la luna en sí está conectada con todas las mareas y sobre todo con el flujo menstrual de las mujeres también. Acá se puede ver que como es un clima muy frío, como pueden ver que se tienen que vestir y lo usan encima de sus vestimentas. Y acá tenemos, por ejemplo, en comparación con los aros o zarcillos, en Yakuto es targa, que es un chaguay en Mapudungun. Aquí podemos ver que, por ejemplo, viendo un análisis, por ejemplo, cuando hay una ranura de una forma de esta manera, eso puede decir que la mujer está en etapa fértil. Y esto es una simulación normalmente simbólica al útero también de las mujeres. Y ahí uno podía ver seguramente, pero antiguamente no eran tan grandes, ya con el tiempo se fueron agrandando y haciéndose más diferentes, más variados, pero no, según las crónicas decían que cuando una mujer yakuta moría, se quedaba con esta parte y la otra parte, el diseño se heredaba a, a las chicas que venían en la familia. Y también en el pueblo Mapuzungún muchas de las joyas se heredan, pero normalmente lo más privado se queda con con la fallecida. Y por ejemplo, esto no encontré algo muy cercano, pero normalmente hoy en día se hacen eh, brazaletes en Yakuto Viejer. Ahí como pueden ver que son más grandes y tienen un diseño. Y también acá no es tan común, pero hoy en día existe y hay como, se llama Trakguk o Tariku, ese ahí sería como la pulsera en Mapuzungún. Y por ejemplo acá me gustaría mostrar que
Normalmente para las ceremonias del Año Nuevo, de los yakutos, hay diferentes modelos, como pueden ver, y hay diferentes formas de usar la joyería, que es en plata normalmente. Antiguamente, como había dicho, en cueros, luego en plata, y hoy en día se puede agregar otros materiales como el oro o diamantes, ya que Yakutia es eh, el 90% de los diamantes de Rusia vienen de Yakutia, así que igual es muy importante nombrar eso, que exporta mucho diamante. Y este no está en la cultura mapuche, pero podemos ver que es algo muy simbólico de los pueblos siberianos. Normalmente, como saben, allá la luz del sol es muy fuerte y a través de la nieve perjudica los ojos, así que antiguamente tenían estos tipos de charapche o estos lentes especiales que se ayudaban, pero además igual, pero no de esta manera tan refinada, porque estos son más modernos que se pueden usar el día de hoy, ya que hoy en día hay un florecimiento de la cultura yakuta. Y voy a mostrar otro ejemplo más arcaico, más antiguo de los lentes, pero no es de los yakutos, porque los yakutos solamente los mejoraron en ese sentido. Esto es del pueblo Hamti, que es un pueblo urálico, y que usaban eso también para protegerse de la luz y poder ver bien a los animales, porque sobre todo en esos territorios eran nómadas, entonces tenían que guiarse bien, y sobre todo son criadores de renos o cazadores, así que era muy importante. Y bueno, acá un análisis comparativo, el metal favorito es plata y plata, función para Yakutia, ritual social y estético, y para Araucanía, ritual social y identidad también. Se me pasaron algunas cosas con los chaguay, que cuando no hay línea es cuando es una niña, cuando hay una línea en el chaguay es porque ya tiene su periodo menstrual, y luego con dos líneas es porque ya es una mujer casada. También la joyería muestra mucho significado de las mujeres. En Yakutia, por ejemplo, uso corporal es casi en todo el cuerpo, porque igual ellos usan cinturones, pero en el pueblo mapuche no. Y normalmente en Yakutia es principalmente femenino, pero los hombres también usan collares de plata y también usan botones de plata en sus trajes. Hoy en día se puede ver eso, y se puede ver en antiguas fotos donde los hombres también usaban chaguay, también aros, y que no era totalmente femenino, sino con la cultura occidental se puso esa idea, pero... Y bueno, mis conclusiones acá: más que un adorno, la joyería en plata es un medio de expresión cultural y un lenguaje corporal que une identidad, espiritualidad y pertenencia. Acá hay una mediación cultural, sobre todo postcolonial, donde estos dos pueblos han tenido un pasado colonial también, y han tratado de sobrevivir de alguna manera con sus tradiciones, que no es a través solamente de la lengua, sino a través de sus expresiones, de su arte. Y bueno, y esto ayuda a conectar las nuevas generaciones, también los géneros, los estatus sociales también. Hay una transformación y resistencia, como dije anterior, que aunque no sea en forma de guerra, es una resistencia que existe hasta el día de hoy, y es algo que también nos conecta mucho los pueblos indígenas alrededor del mundo, y también un vínculo con la memoria, porque la plata simboliza la conexión con la tierra, el linaje y la memoria colectiva de cada comunidad en muchos pueblos. Estos son solamente dos, pero hay muchos más. Y bueno, esta es mi bibliografía. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Marcia, por presentarnos esta investigación, que creo que está en curso aún, ¿no? Y sobre todo por ese trabajo comparatista que yo soy fiel defensora de los estudios comparatistas, ¿no? Así que muchas gracias por compartirnos esta presentación. Ahora vamos a escuchar a María Fernanda Ramírez Reyes. Ella es licenciada en Letras Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Sur de Asia en el Colmex, el Colegio de México, y actualmente se encuentra realizando su doctorado en la misma institución. Sus líneas de investigación incluyen nacionalismo,
medios de comunicación, cine y televisión y la derecha. Se ha desempeñado como docente, intérprete y traductora. María Fernanda nos presenta hoy, entre patriotismo y propaganda, la influencia del hinduffa en la industria de Bollywood en los últimos años. Te escuchamos, María Fernanda. Sí, solo una disculpa, creo que no puedo compartir pantalla todavía. Veamos si eres con A21, me parece que sí. Dame un segundo para solicitar que te hagan consultar, ¿sí? Gracias. Yo la hice con anfitrión hace rato. Cuando pregunté quién era María Fernanda, la puse con anfitrión. Porque no me da la opción de compartir. Tami, podemos hacerlo nuevamente porque a mí tampoco me marca que sea coanfitriona. Ahí sí. Sí, Ahora ahí sí, lo puse gracias, nuevamente. gracias. Ok, gracias. Sí, listo. ¿Se puede ver? Sí. Sí, ok, perfecto. Sí, bueno, lo que, yo voy a hablar sobre el cine de Bollywood, el cine en lengua hindi, que se produce principalmente en la ciudad de Mumbai, anteriormente conocida como Bombay. Y bueno, algo que es muy característico del cine de Bollywood, particularmente, aunque también es algo que se puede encontrar en los cines regionales, es una fuerte presencia nacionalista, de sentimientos nacionalistas, sin importar el género, ya sea una comedia romántica, o sea una película histórica, una película de acción, de diferentes géneros, siempre va a haber algunos momentos donde se tiene que hacer una afirmación de corte nacionalista o patriótico. ¿Y esto a qué se debe? Hay una larga genealogía y está intrínsecamente relacionada con la historia del cine y cómo se desarrolla la historia del cine en India. Entonces sí me tengo que ir un poquito más para atrás para dar este contexto sobre por qué está la situación del cine actualmente como lo está en India. Y tenemos una larga genealogía patriótica. El cinematógrafo llega a India a finales del siglo XIX y en ese momento ya se encontraba de manera muy activa el movimiento nacionalista. Aún no se llegaba a esta idea de independencia completa del Reino Unido en general como consenso, pero desde el principio vieron este potencial en esta nueva tecnología y la manera en la que lo adaptan toman mucho de sus tradiciones locales, las tradiciones, las epopeyas, los mitos, las leyendas, los poemas de las distintas comunidades religiosas y también los géneros teatrales, dancísticos, en particular el teatro realizado por la comunidad persa que se encuentra en India, conocidos como Parsis, y toda esta amalgama de cosas dio lugar al género masala, que es creo que el que mejor distinguimos cuando vemos una película de Bollywood, que va a incluir estos números musicales, que son escenas un poco fantásticas o como de la imaginación de los personajes, y debido a su accesibilidad, en tanto que, bueno, en un primer momento sí se requería saber leer, dado que era cine mudo, pero con la llegada del cine sonoro se expande aún más la popularidad de este medio de entretenimiento en India, dado que durante mucho tiempo una gran parte de la población no sabía leer ni escribir. La primera producción 100% india por un director indio es de 1913, Raja Harishchandra de Dada Sahib Phalke, el hombre que aparece en esta foto, y él es quien sienta justo estas bases, no es el único, pero es el que se le atribuye este crédito. Y bueno, en ese momento, durante el periodo colonial, hasta antes de 1947, las ciudades de Bombay y Lahore, que actualmente se encuentran en Pakistán, fueron dos de los centros más importantes de producción cinematográfica. Ahí se encontraban los grandes estudios. También hubo una dinámica que cambió respecto a la manera en la que se financiaban y se producían las películas. Y también los cines regionales. Recordemos que India es un país donde tienen un gran número de hablantes de muchísimas lenguas. Actualmente se reconocen 26 lenguas oficiales. Y eso da lugar al cine regional. El cine de Bombay favoreció el uso del hindi, aunque se encuentra en el estado de Maharashtra, donde se habla marathi.
se prefirió utilizar el hindi como el idioma preferido para este tipo de cine. Y eso también, la llegada de gentes de diversas zonas, de diversas comunidades, le empieza a dar un carácter panindio en general a la industria del cine de Bombay. A los británicos, cuando incorporan el cine al subcontinente, lo buscaron como un vehículo más de consumo de productos ingleses dentro de la región. Pero dado que los indios muy rápidamente desarrollan una industria autóctona, una industria local, y con estos tintes nacionalistas, pues entra en conflicto con la autoridad colonial. Entonces, durante ciertos momentos, hasta antes de la independencia, pues tuvieron encontronazos en ese sentido la industria con las autoridades gubernamentales, algo que va a continuar de una manera muy peculiar en las próximas décadas después de la independencia. Bueno, la independencia de India y pues, el surgimiento de India y Pakistán se da en 1947 y eso también implicó la partición del subcontinente, lo cual significó la reconfiguración de la industria, ¿no? Y muchos de los miembros de la industria, actores, guionistas, músicos, etcétera, pues estaban involucrados en la causa nacionalista y en ese momento estaba muy en boga las simpatías de corte socialista, empezando por el mismo primer ministro, Jawaharlal Nehru. Y a pesar de que tanto Nehru como Gandhi no eran muy adeptos al cine como forma de entretenimiento, cada uno por distintas razones, los miembros de la comunidad cinematográfica participaron muy entusiastamente en el proyecto de la nueva nación y vieron el cine como ese vehículo para promover un proyecto nacional a través de los temas, a través de la estética, a través de distintos elementos que daban a entender que estaban de acuerdo con el proyecto propuesto por Nehru en ese momento. Sin embargo, eso no quiere decir que no estuvieran exentos de crítica, más allá del hecho de que el mismo gobierno indio durante muchos años se negó a darles un reconocimiento oficial como industria a nivel gubernamental. Sin embargo, ellos seguían queriendo participar de esto desde el aspecto cultural. Debido a esta falta de reconocimiento, tuvieron muchos problemas financieros para conseguir financiamiento, lo cual los llevó a que tuvieran que recurrir con frecuencia a financiamiento ilícito de las mafias, del mercado negro, etcétera, lo cual le conllevó una mala reputación. Sin embargo, en este momento, el cine también tiene un boom en su popularidad ya en todo el país, incluso en los pequeños pueblos tenían su pequeño espacio donde semanalmente se proyectaban las películas, aunque no fueran los estrenos de ese momento. Entonces, es algo que forma parte muy importante de la cultura de este momento. Y otro aspecto importante también es que durante mucho tiempo, hasta finales de los 80, los televisores no fueron tan comunes en el subcontinente. Realmente eso llega mucho después. Entonces, realmente es el cine y el radio los principales medios de entretenimiento que tuvieron la mayoría de los indios en estas décadas. Y a pesar de que sí hay un proyecto nacional que fomentan estas películas, el mismo gobierno, a través de la creación de una instancia como el Instituto Indio de Cine y Televisión, donde se busca una propuesta alternativa, más seria, según ellos, que no embobara a la gente, en opinión de las autoridades. Sin embargo, ambos tenían un mismo propósito en relación con la idea del nacionalismo y de promover una nación promover ciertas ideas sobre cómo debe organizarse la sociedad, qué valores se deben de promover, el papel de la mujer, por supuesto, que ya no debe quedar relegada en la casa, debe incorporarse al mercado laboral, por supuesto, las cuestiones de las tensiones religiosas, que durante este primer periodo no se abordan tanto debido a la situación que provocó la partición, esta división de la comunidad hindú y musulmana principalmente. Pero, de nuevo, o sea, sigue siendo un elemento importante dentro de todas estas tramas. Ya sea que se trate de dramas familiares de la clase media, como el tipo de proyectos que financiaba el gobierno indio, cinematográficamente, o en estos grandes dramas y en estas grandes historias producidas por Bombay. Sin embargo, este periodo de época de oro, que curiosamente coincide con la época de oro de varias industrias alrededor del mundo, Hollywood, México,
Japón hasta cierto punto. Todo esto concluye a mediados de los 60, principios de los 70, debido a los conflictos políticos. India estuvo, desde que nace como país, India se encuentra en guerra con Pakistán, y también durante este periodo también tuvieron un encontronazo con los chinos, en los cuales la verdad es que no salieron bien parados. Y ya también la muerte de Jawaharlal Nehru y el desgaste de este modelo de corte más socialista que él impulsó, pues empieza a ver que no está dando los frutos que uno esperaba, ¿no? El progreso de la nación en términos económicos y sociales sigue siendo lento en general. Es en este momento en el que sube Indira Gandhi al poder, que hay que recordar que a finales de esta década de los 70 salió muy mal parada también debido a el estado de emergencia que implementó en el país, donde ocurrieron persecuciones, mucha censura de diferentes medios, la prensa principalmente, y también se le recuerda por los desplazamientos y esterilizaciones forzadas que cometió contra algunos de los miembros más marginados de la sociedad. Debido a toda esta tensión social que existía en el país durante esta década, el cine, de nuevo reflejando las inquietudes de la sociedad, surgen películas ya de corte un poco más crudo. Las tramas usualmente es un encuentro entre una autoridad indiferente y un pueblo que se encuentra con muchas necesidades que no están siendo suplidas o que no pueden encontrar como un espacio. Entonces, el cine sirve como un espacio de salida de todas estas emociones, especialmente en la figura de Amitabh Bachchan, el actor más popular de este periodo, la primera gran superestrella. Antes sí hubo estrellas muy famosas e importantes, pero él es como la gran estrella de este periodo, especialmente por los tipos de papeles que interpretó, que usualmente se le conocieron como el Angry Young Man, que son estos hombres jóvenes, sin futuro, desilusionados y que deciden tomar la ley por sus propias manos. Son muchas películas como de corte de vigilante. Lo interesante aquí es que a pesar de que en estas tramas se muestran todos estos defectos, la corrupción, la indiferencia, la represión por parte de las autoridades y del gobierno o de las figuras poderosas con dinero, y sí cumplen su venganza muchas veces, al final la misma trama castiga al personaje, casi siempre muere, y se busca como restablecer el equilibrio social dentro del universo de todas estas tramas. Sin embargo, pasado los 70, empieza a haber una crisis económica y creativa muy fuerte dentro de la industria, lo cual significó también que las industrias principalmente del sur de India, las que son la industria del cine tamil y del cine en Telugu, empezaran a ganar más relevancia y empezaran también un poco a influir en la estética de lo que se realizaba en Bombay. Recordemos que en Bombay pues llegaban personas de distintas partes del país, enriqueciéndolo y dándole este carácter panindio, pero con esta mayor influencia del sur en ciertos proyectos, ciertas estrellas también, ciertos actores, pues saltan también al cine de hindi. Y ya al final de este periodo, en este proceso de crisis y de cambios muy fuertes, estéticos y argumentativos, comienza el periodo de liberalización económica, con el que era en ese entonces primer ministro, finales de los 80, Rajiv Gandhi, quien sube en el 84, y esto implicó varias cosas para la industria en general de los medios y del cine en particular. Ahora sí ya se masifica la televisión, ya es más accesible para la mayoría de la población, la distribución de videocassettes, lo cual tuvo un impacto en términos de la piratería y de la transmisión de todos estas películas. Y bueno, también la llegada de actores extranjeros para la inversión, estudios principalmente estadounidenses y también la televisión satelital. Y respecto a la televisión, es importante destacar que en este periodo se transmitió la serie del Ramayana, una de las grandes epopeyas del subcontinente, y tuvo un impacto muy fuerte. No solo es una de las series de televisión más vistas en la historia de India, quizás la más vista en la historia de India, ha tenido varias versiones subsecuentes, pero ninguna como la de los 80, pero también la derecha hindú, que desde los 70 ya se encontraba participando en el escenario político, después de haber estado vetados como por 15, 20 años, dado que un miembro de la derecha hindú fue quien asesinó a Mahatma Gandhi en el año del 48, utilizaron la serie del Ramayana para promover su agenda y movilizar a la gente y empezarlas a hacerlas más adeptas
a la ideología que ellos promovían. La figura de Rama, del dios Rama, del rey Rama, es muy importante para este imaginario de la derecha hindú. Entonces, la verdad es que sí les vino como anillo al dedo. Tan es así que algunos de los actores de esta producción televisiva después se incorporaron a la política, lo cual tampoco es tan raro, pero empiezan a tener una presencia mucho más importante en la manera en cómo movilizan a la población para aceptar este tipo de ideología, normalizarla, y en el 92 esta movilización a partir de esta serie de televisión pues culmina en la demolición de la mezquita de Babur, que se encuentra en el norte de India, en la ciudad de Ayodhya, y también todos los subsecuentes pogromes y persecuciones que ocurrieron durante estos meses posterior a la demolición de esta mezquita. También es necesario mencionar que para el nacionalismo hindú, el musulmán, las minorías religiosas en general, pero el musulmán en particular representa como este gran otro, que es una gran amenaza para el proyecto nacional que ellos proponen. Entonces, en este contexto de cambios económicos y políticos importantes, se da surge Bollywood como término. Previo a este periodo, Bollywood, bueno, lo que conocemos nosotros como Bollywood, se conocía simplemente como el cine hindi. A partir de este momento, Bollywood adquiere popularidad, ya no es un término peyorativo, lo abraza muy convenientemente, especialmente con la llegada de estos estudios y capital extranjero. Otra cosa que también ocurre aquí, que también es muy importante, es el papel de la diáspora en vincular estos diferentes espacios, y también la diáspora como una audiencia importante para este tipo de producciones. Otra cosa que ocurre en este periodo también es esta gentrificación. Se limpia la imagen de la industria, pero también a nivel estético adquiere, debido al flujo de dinero, por supuesto, pero adquiere una imagen como más limpia, más pulida, y eso también lo podemos observar no solo en la calidad de la producción, sino también incluso en los mismos cuerpos de los actores. Si bien es cierto que desde el principio a las mujeres, a las actrices, se les exigió un cuerpo más atractivo, que supieran bailar, que fueran muy bonitas, por supuesto, lo mismo ya empieza a aplicar a los hombres. Los actores también ya se vuelven objeto de consumo y de deseo de esa manera en esta gentrificación, muy influenciado, por supuesto, por la estética occidental. Otro cambio importante pues fue la llegada de los multiplexes. Ya no son estas grandes salas, los cines donde solo había 2 salas donde cabían 150 personas, sino ya son los multiplexes, son salas más pequeñas, y eso significó una diversificación de los géneros y las tramas que se presentaban en esto. También por el tipo de financiamiento, pues ya se puede hacer cine más independiente, ya no dependiente del gobierno, pero tampoco ya no dependiente de estos grandes productores de Bollywood, donde la verdad es que sí se favorece bastante el nepotismo. A pesar de todos estos cambios, no se pierde el componente patriótico, incluso encuentran nuevos espacios donde reconfigurarse y donde mostrar este nacionalismo que es tan importante para ellos. Y en un primer momento, todavía había espacio para la crítica. Hay películas bastante controversiales, y si bien siempre estuvo este aparato de censura y de revisión desde la autoridad, en general eran bastante laxos. Eran muy pocas cosas las que se les cuestionaba a las películas, que se les exigía que cambiaran. Esta situación está desde la década de los 90, cuando ya simplemente se empieza a reflejar la liberalización en forma dentro de la industria, hasta los mediados de 2010, que es cuando el Bharatiya Janata Party, el partido que gobierna actualmente India, sube al poder. Entonces, no puedo mostrar los clips de las películas, esto lo haría más evidente este tipo de discusiones, pero en las tramas podemos ver este cuestionamiento constante. La película de la izquierda, que tenemos hasta arriba, pues habla mucho, es una de las más críticas. Varias de estas películas que estoy mostrando aquí no se podrían hacer actualmente, a pesar de que no tienen ni 20 años de que se estrenaron, debido al tipo de ambiente que se ha generado a partir de la llegada del BJP. Ahora sí, el aparato de censura ya es mucho más férreo, y la polarización de la sociedad, perdón, también ha hecho que se hagan demandas muy absurdas que llegan a actos de violencia pública. Se protesta porque en las películas se proyecta tal o cual situación que daña las sensibilidades de las comunidades, principalmente la comunidad hindú, y eso hace que se hayan protestas, se quemen camiones, se amenace de muerte a los participantes de estas producciones.
Y por lo mismo, y por los mismos simpatizantes de la industria con el nacionalismo hindú, ya se está perdiendo esta idea de crítica. Ya cualquier tipo de crítica que se haga se puede considerar como antinacional, con un fuerte carácter de persecución, especialmente si es una crítica que viene de una persona, de una minoría religiosa, ¿no? Y de nuevo, la manera en la que la política y la industria se encuentran relacionadas. Aquí tenemos una foto del primer ministro Narendra Modi con algunos de los miembros más importantes de la industria en este momento. Lo de la derecha es un meme, pero es justo, refleja esta idea de que todos están participando de este proyecto nacionalista que tiene consecuencias muy graves para las minorías religiosas y para la disidencia en general, y ellos en su calidad de personas privilegiadas pues no se ven tan afectadas, ¿no? Y también otro ejemplo, Kangana Ranaut, una actriz que se pasó completamente a la política, pero lo lleva mucho más lejos en combinar estos dos roles que ella posee. Es un fenómeno que sigue en desarrollo, por supuesto, y la verdad es que el panorama no pinta nada bien, si soy sincera. Entonces, eso era un pequeño panorama de la presencia del nacionalismo dentro de esta industria que cada vez crece más y pues ya llegó más, cada vez más a nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda. Gracias por compartir esta investigación que es muy cautivadora, ¿no? Es muy atrayente y es un trabajo arduo porque, claro, ahora nos presentas esto, pero el investigar y respaldar toda esta historiografía, ¿no? Todo rastrear, es un trabajo bastante laborioso, un proceso largo. Así que te agradezco mucho que ahora nos presentaras este panorama y gracias. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Javiera Valdebenito. Ella es estudiante o fue estudiante de magíster en enseñanza de chino mandarín por la Universidad de Beijing. Sus áreas de investigación son la traducción y la antropología. Em, Hoy nos va a presentar Toteísmo, una conexión natural entre Corea y Chile. ¿Escuchamos, Javiera? Ok, ¿se ve la pantalla, cierto? Me imagino que está cargando. Ahí está, listo. Ok. Me disculpo si se pega o pasa algo, pero a veces pasan cosas acá. Ya, ¿se escucha bien, cierto? Sí, sí, te escuchamos bien. Ya. Bueno, yo soy actual estudiante de enseñanza, de máster en enseñanza del chino mandarín. También soy candidata al máster en estudios coreanos. Soy licenciada en traducción con título en traducción inglés-español, mención lingüística general. Y bueno, eh, para comenzar, quiero responder a la pregunta de por qué es importante este acercamiento del tuteísmo y desde mi punto de vista conocer y entender una cultura más allá de lo económico, de las relaciones internacionales sustentadas en acuerdos bilaterales o en diplomacia blanda, nos puede permitir comprender, conocer y acercarnos de una manera más profunda a ella, porque no solo vemos el aspecto de la contribución económica, contribución cultural a través de la cultura pop, sino que también podemos ver la contribución al conocimiento cultural intrínseco, es decir, de las creencias, de las costumbres propias que hasta el día de hoy viven, se viven en cada cultura, pero se representan de distintas maneras. Para responder por qué elegí Chile y Corea, bueno, al estudiar Corea me he dado cuenta de que Corea tiene muchas similitudes históricas, no solamente con Chile, sino que en general con América Latina. Entonces eso es muy interesante para estudiar. ¿Y por qué Chile? Bueno, en Chile me enfoco en la cultura mapuche y hay dos razones. La primera es porque yo soy mapuche y vivo en una comunidad mapuche en la Araucanía, he participado en rogativas y todo eso. Y la segunda razón es consecuente con la primera, y es porque entender y estudiar esto desde mi propia experiencia y del conocimiento que se me puede ofrecer al vivir cerca de sabios, profesores y expertos, me permite tener un conocimiento que no se encuentra en la academia. Bueno. ¿Cómo comencé a investigar esto? Fue a través, en una primera instancia, de lecturas de papers, de ver videos, también conversando con mis compañeras coreanas, tanto del sur como del norte, y hablar con estudiosos de la cultura mapuche que son mapuches.
Lo que voy a presentar ahora no es toda la información que he recopilado ni he encontrado. Por así decirlo, es más que nada los primeros hallazgos que he podido tener. Aquí, ya. Bueno, lo primero, ¿qué es el toteísmo? Y para explicar lo que es, tomé la definición de Levi Strauss, que es la que al menos hasta el momento me sirve para definir lo que quiero presentar. Y se dice que es una forma de expresión religiosa en la que los grupos querían compartir una conexión mística con sus tótem y que estos tótem desempeñan un papel central en la organización social. ¿Por qué una organización social? Bueno, porque se jerarquizaba. Así también es una herramienta cognitiva esencial que permitió a las sociedades categorizar y dar sentido al mundo que les rodeaba, eh, lo que no se podía entender, lo desconocido con el ser humano. Quise también incluir una visión coreana que hay, y un antropólogo dice que todos los objetos inanimados, como montañas, cuerpos de agua, rocas, poseen de alguna forma conciencia, y los tótems son una mera forma de manifestación física de algunas de estas entidades espirituales. Hay otros también antropólogos coreanos que toman la perspectiva del contenido histórico como un ejemplo de supervivencia del antiguo sistema de gobernación. Bueno, aquí dice la Jansson, que son las representaciones. Antes que nada, quiero mencionar que en la península coreana los tótems no son solamente de madera y tampoco se llaman por un solo nombre, sino que dependiendo del lugar tienen otro nombre y también tienen otras formas y se utilizan otros materiales. Ahora lo más común es que se haga de madera, por lo tanto aquí voy a generalizar su uso, pero hay mucho más. Aunque su uso en sí, el uso del tótem en sí no varía. Quiero comenzar primero etimológicamente. Dansung significa larga vida y prosperidad y es la abreviación de Guk Dansung, Guk, que significa nación. Y esto es dado que los primeros imperios coreanos, estos se erigían como marcadores de territorio. Los Dansung tienen una representación dual, es decir, masculina y femenina. Y cada uno, como se puede ver aquí, tiene su inscripción. Su inscripción también tiene referencia al uso que se le da. En la primera está una entidad masculina que es el gran general del inframundo. En la segunda también hay otra entidad que es el gran general bajo el cielo. Y en la tercera imagen están los dos tótem. En la que está para el lado izquierdo es la gran general del inframundo. Esa es la única femenina. La entidad masculina puede ser tanto del inframundo como la que está bajo el cielo. Cuando hablo del cielo, hablo como de este cielo espiritual. En el contexto voy a dar las características de estos tótem y el contexto va a estar obviamente junto con su uso. Bueno, los tótem, como anteriormente expliqué, van en pares. Usualmente van en pares de hombre, mujer, masculino y femenino. También se distinguían con una especie de accesorio que tienen en la cabeza que se puede ver acá, que parece un ornamento tradicional coreano, muy parecido al que lleva aquí el hombre. También usualmente se ve junto a ellos un zote, que es un pajarito, que aquí no se ve muy bien, pero están por acá, que son estos de acá. Las expresiones en sus caras pueden ser grotescas, exageradas, un poco humorísticas. También se puede ver como una especie de anciano, y esta forma antropológica de anciano era para hacer que se sintieran un poco más cercanos. Sin embargo, sus expresiones no permiten olvidar que estos tótem representaban el mundo espiritual. A veces se pintaban y a veces no, y los que tenían más detalle eran siempre los masculinos. Bueno, las funciones que estos tenían eran básicamente tres. La primera era proteger a la aldea, que es esta, y se ponían ambos tótem. Normalmente eran muy grandes y los más pequeños medían como 2 metros, un poquito menos de 2 metros, y también daba la bienvenida a los visitantes. Otro uso, que el de la segunda foto, era, mm, era guiar a las personas que iban de aldea a aldea. Eso también permitía demarcar dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Finalmente se hacían rogativas o ceremonias para ahuyentar a los malos espíritus, demonios, la hambruna, prevenir o evitar desastres naturales. Así también se pedía por la salud de las familias, por bebés, para que la siembra fuera abundante.
Así que tengo que remarcar que estos tótems no se veneraban como dioses, sino que se veneraban como protectores. Las ceremonias no eran solamente para rogativas exclusivamente, sino también al momento de instalar estos tótems, por ejemplo, al inicio de la aldea, en los caminos. Y en las ceremonias se ofrecían pasteles de arroz y frutos, como los que se ve en esta imagen. Bueno, ahora con el pueblo mapuche, también al igual que el coreano, dependiendo del lugar, se llaman de distintas formas. Y aquí no se utilizan distintos materiales, sino que son distintos árboles, pero árboles sagrados para el pueblo mapuche. Así que también aquí estamos generalizando respecto al nombre. Y etimológicamente comenzamos con el rewe. Re, que significa puro, y we, que significa lugar, y tiene que ver con una conexión espiritual con el cielo y la tierra. Así también con el Chalmamul, que significa figura humana de madera. Bueno, el rewe tiene dos usos, aquí coloqué rogativa, pero lo voy a explicar. El primer uso es el uso por la machi, que es el primero, que ya sea para uso, o sea, rogativas personales, espirituales o rogativas comunitarias. Este uso del rebo normalmente tiene la forma de una escalera que va al cielo. Eso es una forma de representar que este tótem le permite subir o acercarse al cielo y desde ahí, desde el cielo, hacer su rogativa. Es como que su espíritu subiera a través de esta escalera. El segundo uso es un lugar en donde se agradece y se pide también en una forma de un uso mucho más comunitario, como esta segunda foto. Y aquí se hacen, por ejemplo, lo que se conoce en Chile como Huachipantu, Machitún, Quillatún, que son ceremonias para pedir, por ejemplo, que el nuevo año traiga buenas cosechas, alejar enfermedades, alejar malos espíritus. Ya. A veces este rehue puede tener esta escalera y a veces puede ser simplemente un tronco que está arropado, por así decirlo, con plantas medicinales, parecido a este. Ahora, a diferencia de lo coreano, aquí este uso se da en lugares donde se siente una presencia espiritual bastante fuerte. No puede ser, por ejemplo, en la entrada de las aldeas, en los caminos, sino que tiene que ser un lugar en donde la energía espiritual es poderosa y permite hacer justamente estas rogativas. Sobre el Chelmamul, bueno, que están acá, estos se ven representados como humanos con cuerpos estilizados y bastante grandes, y son elaborados también de madera. Se utilizan para evitar que el alma del difunto fuera capturada por un brujo y se transformara en un demonio. El Chelmamul actuaba como un mediador, o sea, el espíritu de este difunto era el mediador, eh, que era básicamente el tótem entre la fuerza espiritual y el mundo terrenal. Bueno, para finalizar, quiero presentar esta conexión intercultural. Quiero presentar los problemas que ha tenido esto y por qué se ha mermado su práctica. Y por ello consideré tres razones, quizá haya más, pero las que ahora quiero presentar son estas tres. La primera es el colonialismo en ambas partes, en donde el colono o la persona que era colono destruía todo lo que fuera propio o local, porque ya sea se lo miraban menos, simplemente eh, para restringir las actividades, pero esto se hacía de forma muy brutal. Eran empujados a cambiar o a dejar de realizar dichas actividades a punta de amenaza, básicamente. Lo otro es la industrialización y la modernización, y esto se da mucho más en Corea que en Chile. Porque aunque en Corea muchos tótems se mantienen de forma, los tótems originalmente en muchas aldeas muy rurales, y también en algunos parques en Seúl, no se le toma mucha importancia. Es como un vestigio del pasado. Y aunque en Chile también sucede esto, eh, existen medidas gubernamentales que permiten la práctica y la conservación de ceremonias, de prácticas ancestrales. Esto lo voy a profundizar un poco más adelante. Bueno, también está el cristianismo. Bueno, Corea del Sur es uno de los países más cristianos en Asia-Pacífico, tanto así que en un momento, cuando yo estaba estudiando, en Sociedad de Cultura Coreana, nos mostraron una imagen de Corea del Sur, ya era de noche y había una decena de cruces rojas en el paisaje de Seúl. Por lo que no es de extrañar que hoy en día el uso del tótem se vea como algo que tiene que ver con idolatría.
con algo no cristiano, no monoteísta. Entonces muchas veces se deja de practicar por ello, por eso mismo. Ha llegado al extremo en que algunos grupos cristianos han destruido los tótem, justamente por ese pensamiento de que es idolatría. Bueno, el cristianismo va junto con el colonialismo en el tema del pueblo mapuche, porque fueron los misioneros en la época del pacifismo que requisaron y utilizaron a los tótem como leña para los asentamientos urbanos de la colonia, prohibiendo el uso total de ellos. Bueno, ahora en la actualidad existen sistemas de conservación y el tema de identidad territorial. Como mencioné anteriormente, en ambos países es distinto este sistema de conservación. En Corea se da a través de talleres propios de la comunidad, en donde se enseñan a los jóvenes normalmente de la misma comunidad o coreanos que visitan esas aldeas, en donde se sigue cuidando esta ceremonia y cómo se hacen los tótem. Pero, por ejemplo, que haya estrictamente, por así decirlo, un plan gubernamental, no he podido encontrarlo. Lo que sí es que la UNESCO sí ha nombrado muchas veces, y sobre todo en Seúl hay un parque en Seúl que está lleno de tótem, eh, lo ha nombrado como lugar protegido. Pero aún así llama la atención que hay incluso una estación en Seúl que hace referencia al nombre Jansen, eh, porque en los antiguos imperios coreanos hubo un paso en donde un emperador utilizó los tótem como protección. En cambio, en el tema mapuche hay temas gubernamentales, también como las propias comunidades mapuche, y esto también se ve una identidad territorial que permite la lucha y revitalización y protección de una cultura que por bastante tiempo se vio mermada. Y bueno, ya para finalizar, quiero recalcar otra vez por qué es importante hacer esta conexión y es para profundizar y entender que puede haber una conexión más allá de acuerdos bilaterales, más allá de diplomacia blanda, más allá de los datos económicos, que puede haber un entendimiento intercultural, un entendimiento que se da entre un pueblo originario aquí, bueno, ya en Chile, y que pareciera que se puede llegar a comprender a través de ellos otro pueblo y sus prácticas, sobre todo a uno que está tan lejos, porque así como podemos entender el origen de las palabras, también podemos entender el origen de ciertos comportamientos que se mantienen hoy en día en ambas sociedades. Así no se olvida y tampoco se convierte en algo del pasado, en algo que ya no se pueda ni vivir ni experimentar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javiera, y voy a ceder directamente la palabra a Carol Chan, quien va a hacer algunos comentarios que puedan contribuir a sus investigaciones, algunas recomendaciones. Te escuchamos, Carol, gracias. Gracias, Berenice. Gracias a ustedes cuatro por las presentaciones. Aprendí mucho. Debo decir que soy antropóloga de formación con especialización en estudios migratorios de Asia. Así que voy a hablar desde ese lugar y desde mi conocimiento, ¿sí? Voy a ir como según orden, ¿ya? Flavia, me encantó tu presentación, aprendí mucho porque tú vienes de una disciplina bastante distinta y igual se nota en este panel muy interdisciplinario que no había una sección de metodología, por ejemplo, pero está bien, ¿no? Igual fue una presentación bastante completa, donde igual mezcla la presentación de contexto, conceptos, análisis, argumento, que hace muy entretenida la presentación. Aprendí harto, tengo varias preguntas, pero primero quiero partir con una sugerencia y recomendación, donde finalmente me gustó mucho la idea de diseño emocional. He trabajado también con análisis de afecto y lo afectivo y afecto racializado, pero nunca había escuchado diseño emocional porque no está en mi campo de estudios, así que fue súper interesante, aunque me gustaría que si puedes profundizar un poco el concepto, ¿no? Cómo funciona específicamente en términos más concretos. Y tú tienes un argumento principal que es Art Toys como una
forma de transmisión cultural en este contexto moderno. Estoy simplificando, pero eso es como el mensaje final, ¿no? Y nos dejó muchas imágenes súper interesantes. Y mi sugerencia o recomendación desde lo que conozco es que será súper interesante analizar o pensar en el impacto de estos art toys, ¿no? Y todo lo que quiere hacer con entre lo moderno, tradicional, occidental, oriental. ¿Qué es lo que nos puede aportar para pensar en las representaciones sobre, entre comillas, lo oriental, ¿no? Como para vincular más lo que estás viendo con estudios de orientalismo. Porque uno puede decir que tal vez orientalismo igual es un marco conceptual bastante usado, pero igual es interesante igual pensar en esta figura de Molly que tú nos mostraste en un ámbito bastante tradicional, entre comillas. ¿Está reproduciendo una mirada orientalista o no? ¿Qué está haciendo aquí? Yo encuentro bastante fascinante para verlo, especialmente en un contexto de cultura popular, etcétera, ¿no? Y la globalización de estos productos y la comercialización. Hay mucho que decir, pero quería pensar, tal vez sugiero pensar y reflexionar sobre qué significa estas representaciones desde China y tal vez vinculando tu paper con lo de Marcia sobre no, con Fernanda sobre Bollywood, nacionalismo. ¿Cuál es el rol en estas representaciones con el soft power de China? ¿No? ¿Cuál es el rol de Estado, tal vez, en la promoción de estos productos específicamente de tendencia nacional? Tal vez no existe algo bastante directo, tal vez sí, no lo sé. Te propongo. Y tengo preguntas más específicas, no sé si vamos a tener tiempo, pero para que tal vez en otras presentaciones puedes aclarar, ¿no? Porque tú empezaste con la idea de que Art Toys empezó en un momento específico con Michelle Lau, ¿no? Lao es de Hong Kong, es de China, ¿dónde es? El origen de este primer toy igual sería súper interesante, porque me parece, desde el nombre, que el origen es asiático, o tal vez desde la diáspora asiática. Es súper interesante igual ver de dónde vienen, ¿no? Porque después tú tienes como dos cronologías, uno es de Art Toys y otro es su masificación, que empezó, yo creo que en Estados Unidos o un lugar más occidental, ¿no? No sé, pero sería muy interesante igual como aclarar estos orígenes, porque yo creo que sí es importante. Y otro, tú mencionaste en un momento, tú asociaste estos art toys con una experiencia inmersa o intensa, cultural, y yo no logré pensar en cómo interacción con estos toys o objetos puede ser cómo podemos considerar estas interacciones una experiencia inmersiva, ¿no? No logré a conectar estas ideas. Y tal vez puedes profundizar esa idea de que estos art toys nos dice algo o participan en estos diálogos interculturales. Yo creo que algo ahí está súper interesante, pero falta profundizarlos con cosas más substanciales, ¿sí? Pero me encantó, muchas cosas para pensar. Y ahora voy a buscar los molis para pensar, para ver si, si puedo conseguir uno. Y después voy a dirigir comentarios a Marcia y Javiera al mismo tiempo, porque creo que hay muchas cosas parecidas en lo que quieren hacer en sus papers. En los dos papers están usando dos ejemplos y dos casos, uno de América Latina, Chile en particular, y los mapuches en particular, y otro caso en Asia, ¿no? En el caso de Marcia fue en Siberia, en Asia Central, y en el caso de Javiera fue en Corea. Y ustedes han hecho un trabajo bastante intensivo de buscar y comparar en mucho detalle, ¿no? La materia cultural entre dos culturas
Y yo creo que, bueno, antes de plantear preguntas, quiero decir que es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo, porque es poco común, ¿no? En general, mucha gente en estudios asiáticos tiene a enfocarnos en un país o un contexto específico, así que esa mirada comparativa es bien rica, pero bastante difícil, cuenta con sus desafíos. A ver, y también nos muestra que a pesar de la distancia geográfica, no somos tan distintos. Y me gustó mucho este énfasis en los dos papers. Pero tengo muchas preguntas que quiero plantear. Uno, me dejo pensar como antropóloga, ¿no? de formación, en la selección de las poblaciones, ¿no? ¿Y qué nos puede decir estos dos contextos específicos, en los dos casos, sobre el fenómeno más amplio? En el caso de Marcia, ¿cuáles son los otros grupos a nivel mundial que sí usan plata como olla, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad de estos dos casos? Y esa comparación, cómo contribuye a la discusión más amplia sobre el uso de plata. Tal vez tú ya tienes en otro capítulo de la tesis, pero no podías agregar en este paper. Pero sería igual importante contextualizarlo a nivel mundial, ¿no? Y además de este contexto mundial, en que es una pregunta gigante, también contextualizarlo como los mapuches dentro del contexto de América Latina, contextualizar Siberia dentro de su contexto, ¿no? ¿Cuáles son los otros grupos en esta zona? ¿Cuáles son otros grupos en esta zona que también usa o no, tal vez son los únicos particulares? Y tal vez mencionaste en el paper y se me fue el detalle, pero sería importante. Y para los dos, los papers concentran mucho en las comparaciones. Quiero escuchar más sobre qué significa, cuál es el aporte y contribución, ¿no? A una discusión tal vez más teórica y más profunda en base a estos dos casos. ¿Cuáles son es muy fascinante ver las similitudes, pero cuáles son las diferencias y diferencias importantes, ¿no? Porque yo creo que esta dinámica nos enseña mucho, ¿no? Es decir, la tensión la tensión entre constante clásico, entre lo universal y lo particular, que es algo que me gustaría escuchar y ver más enfatizados en los dos papers. Y tengo unas preguntas específicas para las dos. Para Marcia, nos dejó una diferencia, ¿no? Que es el caso, a ver, uno de los casos tiene el rol de uso de plata, tiene un rol ritual, social y estética, mientras que el otro tiene el rol ritual, social, identidad. Y me gustaría también escuchar más sobre esa diferencia y por qué las dos cosas no pueden ser compatibles. Por ejemplo, los dos tal vez podemos decir que cumplen rol ritual, social, estética y identidad, ¿no? Porque lo que enfatiza identidad no está enfatizando estética, etcétera, ¿no? Sería muy interesante escuchar estos detalles. Y para Javiera, me gustó mucho la parte final sobre los problemas, en el sentido de que fue como un giro en tu presentación, donde desde una mirada antropológica, tal vez la primera parte fue más romantizada, ¿no? Como la visión más clásica romantizada de totemismo y qué significa para estas poblaciones. Y después como nos da una mirada más crítica de hablar de industrialización, de colonialización y cristianismo, y nos dio pistas sobre cómo es la situación actual, ¿no? Porque mencionaste algo sobre que unos tótems en la Ciudad de Sol está muy descuidado, la gente no pesca, etc. Y esta parte es donde yo encuentro súper fascinante. Primero, ¿por qué presentaste esta situación como problema? ¿No? Porque al presentarlo como problema,
también nos hace pensar que hay una romantización del pasado, que tenemos que ser muy ser muy cuidadosa con esa mirada, especialmente desde la academia, ¿no? Em, no siempre es fácil mantener este equilibrio, pero te sugiero tal vez darle una vuelta de este framing como problema. Por ejemplo, es chocante ver que el cristianismo es problema también. Si muchas personas allá pertenecen a esa religión es importante y podemos analizarlo desde muchas formas, ¿no? Podemos pensar en la situación actual como formas de adaptación, transformación de estas creencias más basadas en el pasado, ¿no? Es decir, si tú ves la situación actual con otros ojos, ¿qué te puede agregar en tu investigación? Es decir, me imagino, no soy experta de Corea del Sur ni Norte, pero me imagino que Corea, como en otras partes, las prácticas tradicionales más clásicas tal vez está en descenso, pero en cultura popular existe evidencia de que los jóvenes están interactuando con los tótems tal vez en otras formas más inesperadas, ¿no? Más novedosas, tal vez en cómics aparecen, tal vez unos art toys, no sé, como hay formas creativas de ver la existencia de totemismo, su legado, que no es lo que en la forma en que se suele pensar en los tótems. No sé si me entiende. Y eso sería súper interesante, ver la adaptación de esa crianza y práctica en la situación actual bajo industrialización, colonialismo, postcolonialismo y cristianismo, ¿no? Eso, y finalmente, para cerrar, Fernanda, como mencionó Berenice, es un gran trabajo de querer rastrear todo, toda esa trayectoria, especialmente enfocándote en nacionalismo, que es un tema bastante actual y relevante para entender India, ¿no? En su pasado, presente, futuro. Aprendí mucho sobre el caso, así que gracias por eso. Quería sugerir, no sé, tal vez tú ya conoces el trabajo de Jane Anderson, que es una antropóloga, que ella ha trabajado con la cinema en Camboya y tiene un libro sobre eso y hace un análisis bastante similar. Yo creo que tú vas a ver mucho de tu proyecto en su libro, en un caso bastante distinto, porque básicamente ella como antropóloga igual está haciendo un análisis de cine. Ella dijo en un análisis social de cine. Y también tiene que ver con censura, con nacionalismo, con los problemas de cómo financiar estas producciones que son caras, ¿no? Así que yo creo que te va a fascinar su trabajo. Y además, ella ha traducido su libro en español también. A ver, quería preguntar si, pensando en el caso de Jane Anderson, donde ella está mirando películas más de humorísticas, románticas, para ver señales de críticas desde estas películas, tal vez muy light, o mucha gente no pesca, dice que ya no son políticos, pero a través de estos temas no políticos, entre comillas, están haciendo política. Así que mi pregunta o tal vez sugerencia es ver películas de Bollywood o en todas esas épocas que no consideramos como, eso no es una película nacionalista. A ver si también aparece en un rom-com donde obviamente sabemos que hay muchas como conflicto de clase, hay mucho Romeo y Juliet y hay todos estos temas que son políticos, ¿no? Y cómo estos espacios pueden ser espacios más como escondidos, entre comillas, para hacer críticas, pero no adaptando a este escenario muy cargado de política, nacionalismo, amenazas, etcétera. Eso, muchas gracias por los papers. Fue un honor, privilegio de tener esa hora y media de escucharlas. Muchas gracias, Carol. Y bueno, como es la última mesa previa al break,
Si no tienes ningún inconveniente, Carol, quizá podríamos escuchar las respuestas a tus comentarios, a tus preguntas, Sí, si les parece bien, ¿verdad? sí, sí, Comencemos ellas pueden. sí, claro. Fabia, ¿te parece bien si quieres acotar algo? Sí, cómo no. Y lo que presenté fue un extracto de mi tesis de doctorado, por lo tanto todas las preguntas que realizaste en realidad se responden dentro del texto. Pasa que en 10 15 minutos es muy difícil porque es muchísima información. Estamos Ujú, hablando de memoria colectiva, de memoria individual, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de códigos visuales, estamos hablando de herencia. Entonces, es como muchos universos que están trabajando de forma sinérgica y además también estamos hablando de un fenómeno que es cultural, pero al mismo tiempo es económico. Por supuesto Ujú. que el tema de la globalización, el tema está involucrado. Vos mencionabas a los Art Toys y el creador del Art Toy, Michael Lowe. Por supuesto, no fue coincidencia que hayan nacido en Hong Kong. No es coincidencia. Estamos hablando Ujú. de un Hong Kong que siempre estuvo abierto a las influencias extranjeras, sí, que en donde que también Hong Kong dentro de la historia del diseño, particularmente en China, sí, ha sido una usina este, que ha aprendido del diseño del extranjero, que lo ha reproducido y que luego también lo ha llevado a mainland China. Entonces, Hong Kong era el lugar perfecto para que ocurriera todo esto. Un lugar que, por supuesto, por esta influencia extranjera, también ha sufrido hibridación cultural. El art toy también es parte, o es, para llamarlo de alguna forma, el resultado de la suma de estos factores: globalización, desarrollo de tecnología, nuevos códigos visuales y, ¿por qué no?, hibridación cultural. Em, hablabas perdón, mencionabas el tema del diseño emocional. El diseño emocional viene de la mano de la estética kawaii, que es Mm, japonesa, y que está muy involucrado, que se ve y que da lugar al nacimiento de estos art toys. Dentro de las neurociencias, la estética kawaii tiene una particularidad que es meramente persuasiva. ¿Sí? Está articulada con una serie de herramientas visuales que son muy fáciles de codificar, unas paletas cromáticas que son sumamente persuasivas, y todo en un conjunto con proporciones pequeñas hacen, ¿sí?, que una persona, un adulto o un joven adulto se vuelva muy vulnerable a este tipo de persuasión visual. Por lo tanto, en términos de em, toma de decisión, ¿sí?, una persona tal vez va a tener tendencia a comprar algo que es chiquitito y cute, ¿sí? Tal vez en comparación a un objeto que tal vez es más grande y que tiene más elementos, o que tiene una composición visual más compleja. Entonces, el diseño emocional, por una parte, viene por ahí. Em, Vos también mencionabas el tema de cuál es el impacto del art toy, em, y el tema de la representación y de lo asiático, de lo chino. Bueno, nos metemos ahí un poco en el ámbito de los estereotipos. No, yo no quería hablar de los estereotipos porque, bueno, tenemos que nombrar al otro, a la otra edad, y volvemos a un campo no, como también complejo. El art toy de por sí, o el chowan, ¿sí? Sin esta mirada o sin este corte del kuo-chao, que vendría a ser esa mirada hacia los orígenes, o sea, la tradición china, es un juguete, es un objeto, ¿sí?, que nace en tiempos contemporáneos, por lo tanto responde, ¿sí?, a las características de estos tiempos. ¿Qué es lo que intenta representar? Dependerá del diseñador. El Artoid es un objeto que nace de forma independiente. Los diseñadores tienen la libertad de utilizar a estos objetos como estas, como yo nombraba, plataformas de expresiones, ¿sí?, donde cuentan historias,
que muchas veces tienen que ver con la historia del personaje, que a veces tienen que ver con la historia propia del creador, y que también, por supuesto, tiene estos tintes, ¿sí? Que hablan de la historia de su propia cultura. Entonces, es un poco sin pensar tal vez en un IP, en un diseño en particular, es difícil pensar en términos de, bueno, qué es lo que quieren representar. A ver, podemos abordar a los Artoids o a los Chawan desde la mirada de la cultura material. Podríamos hacer un abordaje desde allí y entonces hablar de cómo se entiende a los juguetes o en todo caso a la dimensión lúdica de estos objetos en la sociedad contemporánea china. Podemos hacer un análisis de la morfología y también podríamos hacer un análisis de las tecnologías que se utilizan para el desarrollo de estos objetos. Se podría seguir indagando, eh, pero no era, en este caso particular, no era la intención hacer un análisis de ese índole. Y finalmente también una pregunta que realizaste que me parece que es fundamental, el rol del Estado en la promoción de estos objetos. Por supuesto que el Estado tiene, ha articulado una serie de plataformas que van desde lo económico hasta lo legal para que estos juguetes, particularmente aquellos que representan, reproducen estas características, simbologías chinas, que representan estas tradiciones chinas, tengan la posibilidad de salir al exterior y que se puedan comercializar en el exterior. No es coincidencia que en Brasil ya haya un Pop Mart, que la Pupu haya llegado a Argentina y que seguramente en Chile muy pronto haya alguna Moli dando vuelta. Por supuesto, son todas estrategias que están relacionadas con la intención que tiene China en compartir en compartir con el exterior parte de su cultura, ¿no? También es una estrategia comercial, no podemos obviar que estamos viviendo en un mundo capitalista. Eh, no sé si respondí medianamente tus consultas o si tenés alguna otra duda que pueda. No, muchas gracias. Tengo que decir que tengo que irme sí o sí 10 para las 2 para otra reunión. Pero me gustaría escuchar los demás también. Muchas gracias, Flavia. Gracias. Ya, gracias. Marcia Castro, te escuchamos, quizá brevemente. Muchas gracias por tu opinión, porque igual es importante. Normalmente este no es tema de mi tesis, porque acá en Europa son un poquito más pesaditos con los temas comparativos y sobre todo con pueblos autóctonos. Así que mi tesis realmente es sobre lingüística, es sobre el contacto lingüístico en Siberia a través de los renos. Así que ese por eso, pero me gusta trabajar con o sea, de comparar culturas que no sea a través del texto, sino a través del cuerpo, de otras representaciones, como una forma de una muestra como de colonial un poco, porque igual he estado viviendo 3 años en Kirguistán y veo que tenemos como los mismos problemas. Yo soy de Temuco, pero mi familia es de la comunidad de Las Quenches, de Mariquina. Y bueno, por mi parte trato de escribir papers en turco o en kirguizo y todo para que sepan también que no todos los indígenas le dicen en turco, le dicen Kızılderili, es como pieles rojas, no todos somos iguales, cada uno hay una cultura. Y bueno, esto es una manera también de mostrar material de nuestra cultura en los idiomas de ellos también. No es fácil y también muchos no entienden qué es de colonial. Y mi segundo doctorado es en estudios, o sea, turcología y trabajo con Aymatov, que también son estudios de coloniales, cómo ellos han sufrido con una parte por el gobierno soviético, de alguna manera. Entonces hay muchas cosas. Y este tema sí no es mi tesis, pero me gustó hacer una recopilación y hablar con hermanos, o sea, yakutos también, que estamos muy conectados.
de ser como pueblos más reprimidos y eso. Pero me gustó mucho y también y tengo que ser más enfática también en mi conclusión de las diferencias, que eso también marca mucho como me habías dicho tú. Así que eso, muchas gracias. Fernanda, ¿te escuchamos? Muchas gracias por las observaciones. Voy a consultar a este libro que me comentas sobre Jane Anderson. La verdad es que no había escuchado sobre él. Y respecto a la presencia de nacionalismo, digamos como en géneros más ligeros, esa es creo que una de las características más interesantes de Bollywood. Incluso uno cuando apenas lo está conociendo, justo es una comedia romántica o es una historia de viajes y en algún momento siempre llega como la cápsula o el momento nacionalista de la trama, ¿no? Porque son relaciones de una persona de India con alguien de otro lugar. Antes podía ser de Pakistán, actualmente ya no. O en las películas históricas también, que muchas veces hay una base como de un romance entre los protagonistas, como la trama principal, pero justo llegan como estos momentos del intercambio cultural. Incluso en estas películas se puede ver un poco esta reescritura de la historia, que fue algo que olvidé mencionar en mi presentación, que es algo que es muy importante ahorita para el proyecto del nacionalismo, esta reescritura de la historia tanto lejana de siglos antes con el periodo de el sultanato mogol, el imperio mogol, perdón, pero también actualmente con la historia reciente del siglo XX. Pero definitivamente sería interesante solamente hacer este análisis basándonos únicamente en estos géneros como más ligeros. Así que muchas gracias por las observaciones. Javiera, por favor. Bueno, también muchas gracias por la retroalimentación. Lo de las formas de transformación y adaptación también lo he visto, pero no he alcanzado a colocarlo acá. Pero algo que me llamó mucho la atención fue esto de los jóvenes, cómo esto se adapta a los jóvenes. Por ejemplo, lo de la cultura popular, hay mucho esto del chamanismo en Corea del Sur y se cruza muy fuerte con el cristianismo, entonces eso tiene que ver mucho con la religión originaria, entre comillas, de Corea. Y ahí también se meten los tótems. Entonces eso lo voy a revisar porque no había pensado mucho en esa lista, así que muchas gracias. Les agradezco muchísimo, a todas nos tomamos muchísimo más tiempo, casi 2 horas, así que de verdad les agradezco mucho y les recuerdo que todo el congreso está siendo grabado y se van a subir por separación de mesas a las redes sociales del Centro de Estudios Asiáticos, por si quizás después quieran revisar un poco más lo que Carol les hizo, sus comentarios, o ustedes quieran ver el diálogo con el resto de las ponentes, y también a los asistentes que quieran revisitar estas charlas estarán próximamente en el canal del Centro de Estudios Asiáticos de la UC. Les agradezco nuevamente a nombre del Centro de Estudios Asiáticos y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, nos vemos más tarde en la mesa de las 3. Y eso es todo. Muchas Gracias, que gracias. estén bien. Chao. Bye, Carol. Gracias.